bienvenidos a la primera clase del año. Gracias por venir, los que estáis aquí. Bueno, pues recordáis que en las últimas clases que hablamos de los evangelios de la infancia, en la última tocamos los evangelios de la infancia según San Lucas, la anunciación a María y a Zacarías, el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores. Y os comenté que dejaríamos una parte de la infancia de Jesús para Año Nuevo, que es el episodio de Jesús en Jerusalén, el niño perdido en el templo, que también se lee en las fiestas de Navidad. Pues hoy vamos a comentar esta parte de la infancia de Jesús y vamos a hablar de la vida oculta de Jesús. Porque, señoras y señores, la vida oculta de Jesús ocupa el 90% de su vida. Si Jesús vivió unos 35-36 años más o menos y su vida pública duró 3 años, el 90% de su vida fue secreta, discreta, en Nazaret, totalmente desconocida. Y a veces hay quienes se preguntan, ¿y cómo pasó tanto tiempo Dios perdiendo años en Nazaret? ¿Perdiendo o no perdiendo? Hoy veremos la importancia de la vida oculta de Jesús. Pero antes nos vamos a ese episodio de la infancia. Nos quedamos con María y José, que iban al templo de Jerusalén, recordáis, a presentar al niño. Después de la purificación de María, de los 40 días, iban a hacer una ofrenda por María y a presentar al niño al templo y a hacer otra ofrenda por el niño, porque Jesús era primogénito, hijo primogénito de María, y los primogénitos de cada familia debían ser rescatados según la ley de Israel. Tenían que ser ofrecidos a Dios, pero para no ofrecerlos a Dios en sacrificio se pagaba un donativo y el niño quedaba rescatado. Los padres de Jesús cumplieron con esta obligación en el templo y regresaron a su casa. Y nos dice Lucas que después de esto, pues el niño, esto está en el capítulo 2, cuando cumplieron todas las cosas que mandaba la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Crecía y se fortalecía, se hacía cada vez más grande, lleno de sabiduría, era un niño inteligente, sabio, despierto, y la gracia de Dios estaba con él. Dios lo favorecía, el amor de Dios estaba con él. Era un niño lleno de gracia, como su madre, un niño que encantaba. Y hola Gabriela, pasan unos años, y en esos años, ¿qué hace Jesús? Crecer como todos los niños judíos de su tiempo, como los niños de su época. Pues ¿qué hacía un niño en un pueblecito de Galilea? Pues cuando ya eran un poquito mayores y los destetaban, corretear por todas partes, jugar con sus amigos, en los patios entre las casas, en el campo, con los animales, siguiendo a sus padres. Y cuando ya eran un poquito mayorcitos, pero no muy mayorcitos, 5 o 6 años, a ayudar a los padres. Jesús, ¿a quién ayudó? A José, que era carpintero. Así que Jesús muy pronto se convirtió en un aprendiz en el taller de José y debió aprender el oficio de su padre y lo debía ayudar en el taller y acompañarlo allá donde José tenía encargos y trabajos. También nos dicen los apócrifos de la infancia de Jesús que Jesús, su padre era carpintero, pero sus abuelos, Joaquín y Ana, los padres de María, tenían propiedades y tenían ganado. Y se dice que Joaquín tenía muchos rebaños abundantes de cabras y ovejas. Y posiblemente Jesús acompañó a su abuelo muchas veces al campo a ver los ganados y se fijó cómo trabajaban los pastores, cómo cuidaban de las ovejas. Por eso, de mayor, Jesús va a explicar muchas parábolas y va a utilizar la imagen del buen pastor. Fijaros que en las parábolas de Jesús habla poco de un taller, de la artesanía. No tiene parábolas sobre la artesanía Jesús, es curioso esto. Pero en cambio tiene muchas parábolas sobre la vida rural, la vida en el campo,
los pastores, los animales y más tarde también sobre los pescadores en el lago, porque Jesús de adulto fue a vivir junto al lago de Galilea. Pues piensan algunos biblistas que posiblemente Jesús acompañó muchas veces a su abuelo Joaquín y por eso le quedó tan dentro esa imagen de los pastores, de las ovejas en el campo, los rebaños por los montes, alguna oveja que se descarriaba y se perdía y había que ir a buscarla, y estas cosas que ocurren en la vida rural. Bueno, pues pasan los años y Jesús crece. Y cuando los niños judíos cumplían 12 años, 12, 13 años, se consideraba que ya tenían uso de razón, ya debían cumplir todos los mandamientos de la ley, igual que un adulto, y ya tenían que, como un adulto, pues cumplir las diferentes obligaciones de todo judío devoto. Y una de las obligaciones de todo judío era, mínimo una vez al año, peregrinar a Jerusalén, al menos por Pascua o por Pentecostés o en la fiesta de las tiendas, la fiesta de otoño. Así que cuando Jesús cumple 12 años, que ya tiene la edad, acompaña a sus padres por primera vez de peregrinación a Jerusalén. De hecho, Jesús ya ha estado en Jerusalén, pero de bebé no lo recordaba. Así que ahora ya mayorcito, ya con sentido común, con sensatez, Jesús acompaña a sus padres a Jerusalén. El primer gran viaje que un niño de Galilea, un niño de los montes, de las aldeas, hace a la gran ciudad. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste entre las pequeñas aldeas rurales y la gran ciudad de Jerusalén, amurallada en su colina y con el impresionante templo que ocupaba casi la cuarta parte de la ciudad, con sus patios, sus columnatas, sus murallas, las fortalezas, la fortaleza Antonia que había construido Herodes para los romanos, los palacios de los sumos sacerdotes. Claro, para un niño que venía por el camino de Galilea con todos los peregrinos, ver de frente desde una colina la vista de Jerusalén debía ser impresionante. Y para un niño como Jesús, que había sido educado religiosamente, debía ser una emoción muy grande. ¿Recordáis aquel salmo? ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales. Ese era un salmo cantado que los peregrinos cantaban cuando llegaban a la colina enfrente de la ciudad y veían Jerusalén. Entonces bajaban el camino corriendo, felices, cantando este salmo. Bueno, pues Jesús vivió esta experiencia emocionante de peregrinar por Pascua a Jerusalén. La primera Pascua en Jerusalén de Jesús ya consciente. Y vamos a ver qué pasa en esta Pascua. Pues se juntan con todos los peregrinos, entran en la ciudad y pasan allí los principales días de la Pascua. Van al templo, ofrecen los sacrificios como todas las familias, se sacrifican cientos, miles de corderos, se rezan oraciones, se cantan salmos, se celebra la cena de Pascua, los que viven en Jerusalén en sus casas y los peregrinos acampados en los alrededores, los que tenían familia de invitados y los que no, acampados en tiendas. O sea, toda la ciudad estaba rodeada de peregrinos que venían de todas partes del mundo judío. Pensad que había muchos judíos que vivían fuera, no solo de Jerusalén, sino fuera de Judea, en la diáspora, por todo el Oriente Medio y todo el Mediterráneo. Se calcula que había más judíos fuera que dentro. No todos iban por Pascua a Jerusalén, pero muchos sí, así que había una segunda ciudad acampada alrededor de Jerusalén. Bueno, pasan 3 días, pasan las fiestas y los peregrinos de Galilea se reúnen en un grupo para formar su caravana y regresar caminando a sus pueblos. Los viajeros peregrinos iban caminando, los que tenían más recursos en burrito o en mula, pero María y José seguramente fueron andando. ¿Cómo viajaban estos peregrinos? Siempre en grupo. Y cuando iban en la fiesta de Pascua, que iban tantas gentes y tantas familias, que pasan una peregrinación. Los hombres por un lado, las mujeres por otro, hablando de sus cosas, y los niños, la chiquillada, por su lado, porque los niños van a su aire, y corretean, y van a su paso, y se divierten, y van todos juntos. Pero por la noche se juntan las familias. Cuando tienen que acampar y cenar y pasar la noche, pues ya los maridos buscan a sus mujeres, los padres buscan a sus hijos, y esto pasó con José y María. Iban separados en la caravana y cada uno pensaba, Jesús va con su padre, y Jesús va con María. Llega la noche,
Se reúnen las familias y José y María se encuentran que Jesús no está. ¿Dónde está? Ah, yo pensaba que iba contigo, yo pensaba que estaba con las mujeres. Pues no. Preguntan a todos los peregrinos que van con ellos, nadie ha visto a Jesús. Ni siquiera los niños lo han visto. Ah, no, nosotros pensábamos que iba con los mayores. Llenos de angustia, de zozobra, María y José, que ya han hecho un día de camino, no pierden el tiempo, deshacen el camino andado y hacen otro día, otra jornada de camino, de regreso a Jerusalén a buscar a su hijo. Imaginaros la angustia, pensar qué le habrá pasado. Viajar en aquella época solo era peligroso, un chiquillo de 12 años, lo habrán asaltado, lo habrán golpeado, se habrá perdido por ahí. ¿Dónde estará? El sufrimiento de María y de José. Los que sois padres os lo podéis imaginar, y los que sois abuelos o tíos también. Bueno, María y José llegan a Jerusalén y dice el Evangelio que no encontraron a Jesús hasta el tercer día. Lo estuvieron buscando hasta 3 días. ¿Y dónde lo encontraron? Imaginaros. Fueron buscando por todas partes y al final lo encuentran, todos lo sabéis, en el templo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en el templo? En el templo, como os he dicho, había unos grandes patios. Y entre patio y patio había unas columnatas que formaban como unos pórticos, y debajo de esos pórticos, en unos bancos, se sentaban los maestros de la ley. Los sabios que estudiaban las Escrituras se sentaban en esos bancos, reunían a su alrededor a sus discípulos y allí enseñaban. Bueno, pues encontraron a Jesús, al niño con 12 años, en medio de un montón de maestros de la ley, y el chico escuchándolos con sus disquisiciones sobre las Escrituras, los profetas, los salmos, y no solo escuchando, sino haciéndoles preguntas inteligentes, y ellos preguntando al niño y el niño respondiéndoles y dejándolos admirados a todos. Jesús estaba, como diríamos hoy, en su salsa. Estaba allí hablando con los sabios maestros de la ley. Pero claro, José y María, con el corazón en un puño, encuentran a su hijo. ¿Y qué hace María? Corre a su hijo y le dice: hijo, ya está bien, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo llevamos 3 días angustiados buscándote. María reprende a Jesús. Dice: ¿no te das cuenta de lo que estábamos sufriendo? Y Jesús mira a su madre y le da una respuesta que ella no puede esperar. ¿Por qué me buscabais, madre? ¿No sabéis que yo tenía que estar aquí, en la casa de mi padre, atendiendo a los asuntos de mi padre? Tenía que estar aquí. María y José se quedan parados, mudos, no saben qué responder. En aquel momento no lo entendieron. Pero Jesús, obedientemente, vuelve con ellos a Nazaret y nos dice Lucas: les estaba sumiso y obediente, y nunca más volvió a escaparse y a darles un susto tan grande, ni les permaneció, como dice, obediente. Y continuó la vida oculta de Jesús en Nazaret. María, por su parte, dice Lucas, todas estas cosas que ocurrían se las guardaba en el corazón. ¿Cuántas cosas tenía que guardarse María en el corazón para irlas meditando y comprendiendo? Y a lo mejor tardó años en comprender esto. Imaginaros una madre que su hijo se le pierde y está ahí hablando con los maestros de la ley. Pero Jesús ya tenía 12 años. A los 12 años, cuando ya se consideraba que un chico era casi mayor de edad, Jesús a esa edad ya tenía esa consciencia de que Jerusalén era su lugar, en la casa de Dios era su casa, Dios era su Padre. Tenía una vivencia interior muy grande, quizás muy precoz para un niño de su edad. Jesús ya tenía esa consciencia de que algún día tenía que acabar ahí. Ahora permitidme que hagamos un paralelo. Sabéis que los evangelios siempre tienen referencias bíblicas con otros pasajes. Hemos visto este episodio de Jesús perdido en Jerusalén. Jesús perdido. Pasan 3 días de angustia y dolor.
y al final, encuentro. ¿Cuándo más volverá a ocurrir que Jesús desaparece? Una enorme pérdida dolorosa. Pasan 3 días de duelo y al tercer día ocurre algo inesperado. La primera Pascua de Jesús, a los 12 años, tiene un paralelo con la última Pascua de Jesús. Cuando muere, cuando desaparece del horizonte de sus discípulos, y sus discípulos y María y todos los que lo aman pasan 3 días de inmenso dolor y de duelo pensando, se nos ha ido. Lo hemos enterrado, adiós para siempre Jesús. Y al tercer día, resurrección y encuentro. La primera Pascua de Jesús, que nos explica San Lucas, es un espejo, un preludio de la última Pascua de Jesús. Y Jesús, que parece perdido, no está perdido. Cuando es niño, está en el templo, está en la casa de su padre, está haciendo lo que él cree que debe hacer. Y en la última Pascua de Jesús, cuando Jesús muere, que parece una muerte atroz, absurda, injusta, Jesús en realidad está haciendo lo que ha venido a hacer al mundo. ¿Recordáis que nos lo explicaba San Juan? La muerte de Jesús es la culminación de su entrega, de su acto de amor. Es una muerte terrible e injusta, es verdad, pero es el fin de su misión. Jesús está haciendo lo que ha venido a hacer en las 2 Pascuas. Este es el paralelo entre la primera y la última Pascua de Jesús en Jerusalén. Fijaros qué bonita es la Escritura, que siempre que hay un pasaje importante tiene su eco en otro lugar, para que podamos comprender la totalidad de la historia de Jesús y su sentido. Bien, pero regresamos a Nazaret. Regresamos a Nazaret y dice Lucas, como ya os he dicho, les estaba sumiso Jesús a sus padres, su madre guardaba estas cosas en su corazón y otra vez, repite Lucas, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué repite Lucas esta frase? La ha dicho 2 veces de Jesús y la dijo antes de Juan Bautista. Esto es una frase bíblica. Otros autores bíblicos en el Antiguo Testamento dicen lo mismo de niños muy especiales. El niño crecía en sabiduría, en gracia ante Dios y los hombres. Si nos vamos al libro de Samuel, ¿recordáis Samuel? El niño que su madre entregó al templo para consagrarlo. De Samuel se dice lo mismo. Y aquí vemos otro paralelo de la historia de Jesús. ¿Recordáis que Mateo comparaba la historia de Jesús niño, la huida a Egipto, Herodes, la persecución, con la historia de Moisés? El gran personaje, el fundador del pueblo de Israel. Bueno, pues Lucas va a comparar la niñez de Jesús con la niñez de Samuel. Samuel el profeta, sabéis que su madre no podía tener hijos, rezó ante Yahvé en el templo de Silo y Yahvé le concedió tener un hijo. Entonces Ana, la madre de Samuel, prometió, Señor, si me das un hijo, te lo entregaré para consagrarlo a ti. Y cuando destetó al niño, lo llevó al templo de Silo con el sacerdote Elí, y Samuel desde muy niño estuvo en el templo preparándose para ser sacerdote. Este paralelo entre Jesús y Samuel, ¿qué nos viene a decir? Pues que Jesús está consagrado a Dios como Samuel también. Y a los 12 años Jesús se da cuenta de su misión y de su futuro sacerdocio de entrega a Dios y a los demás. Vemos aquí estos 2 paralelos entre Jesús y Samuel. Samuel fue, dicen, el último juez y el primer profeta de Israel. Y Jesús vendrá a ser, de otra manera, el sucesor de los profetas. Ahora sí, vamos a Nazaret. Nos olvidamos de la gran ciudad y volvemos a los montes de Galilea. ¿Cómo debió ser esta vida oculta de Jesús en Nazaret? La vida campesina en una aldea galilea se desarrollaba en 4 ámbitos: casa, campo, trabajo y la vida de la fe, que era en la sinagoga. Bueno,
Pues las casitas, ¿recordáis aquellas diapositivas que os pasé en las primeras clases? Las casas del pueblo eran pequeñas casitas de adobe, cuadradas, una habitación que era cocina, comedor, dormitorio, de todo, un terrado arriba, una azotea donde también se hacía vida, se subía por una escalera, y las casas que tenían animales, un pequeño corralito al lado. Y muchas casas estaban agrupadas en torno a un patio. En ese patio las mujeres se reunían para moler el grano y hacer harina, para tejer, para hilar, para hacer faenas, para hablar, para coser. La vida en casa era trabajo y trabajo. Había que hacer la comida, había que hacer la ropa, las mujeres del pueblo pues tejían y cosían, y había que limpiar y criar a los niños. ¿De dónde creéis que saca Jesús esas parábolas tan caseras de la mujer que amasa la harina y mete una medida de levadura en 3 medidas de harina? ¿Cuántas veces Jesús debió ver a su madre haciendo el pan? A su madre, a sus tías, a sus vecinas. ¿Cómo sabía Jesús qué hay que hacer cuando pierdes algo pequeñito, como una moneda en la casa, y no sabes dónde está? Pues, ¿qué hacen las mujeres cuando han perdido algo en casa? ¿Qué hacían antes? Coger un escobón y barrer de arriba abajo hasta el último rincón. El ama de casa que barre hasta que encuentra la dracma perdida. ¿Recordáis esa parábola de Jesús? ¿O cómo sabía Jesús, si no era viendo a su madre coser, que cuando tienes un paño viejo, si le pones un remiendo de paño nuevo, se va a desgarrar y se va a romper? Un paño nuevo con un remiendo nuevo, al paño viejo hay que ponerle un paño viejo y gastado, porque si no se rompe. ¿Cuántas cosas aprendió Jesús observando a su madre y a sus vecinas y a lo mejor a sus hermanas mayores ayudando en casa? Pero los niños no pasaban mucho tiempo en casa. Cuando eran chiquillos, a jugar, al campo y por los montes, correteando y haciendo travesuras. Y luego ya a trabajar. Pues Jesús se puso enseguida a trabajar con su padre José en el taller de carpintero. Y como ya sabéis, pues José, más que carpintero, era artesano, manitas, y hacía de todo: reparar un tejado, una rueda de carro, un arado. Hacía cosas en su casa, en el taller, y otras veces tenía que ir a casas de los vecinos a reparar una puerta, una ventana, un techo, lo que fuera. Pues Jesús se recorrió todo el pueblo y hasta pueblos de los alrededores, seguramente, acompañando a su padre. Así aprendió tantas cosas de la gente. Luego está el campo. José no era campesino ni pastor, pero si Joaquín, el abuelo de Jesús, era pastor y Jesús acompañó a su abuelo muchas veces, pues vio la vida en el campo. Las parábolas de Jesús reflejan esa vida campesina. Los sembradores que siembran y las semillas que algunas caen en buena tierra y otras caen en roca o en el camino. Los sembradores antes sembraban así, a voleo, y claro, pues acertaban más o menos, pero siempre había semillas que caían fuera. Los viñadores. Pensad que en Galilea tiene una parte llana muy fértil donde se cultivaban cereales, grano, huertos, frutales. Pero la Alta Galilea, donde está Nazaret, es de montaña. ¿Y qué crece en una zona montañosa, rocosa, más bien seca? Pues la vid, las viñas, los viñedos, era tierra de vino. Y en cualquier sitio donde haya un huertecito y un poco de agua, ¿qué árboles crecen por todas partes en el Mediterráneo? Lo vemos también aquí en Cataluña. Las higueras. Era un país de higos también. Viñas, higos, los viñadores que van a recolectar, la cosecha. Todas estas imágenes de las parábolas de Jesús son de ese mundo que él conocía bien. Y algo más, los que tenían tierra, pues tenían sus propiedades y cultivaban. Pero los que eran muy, muy, muy pobres y no tenían ni siquiera tierra o se habían endeudado, trabajaban de jornaleros. Se iban a la plaza o a las calles y a ver si alguien los contrataba. Y cuando toca la vendimia, la uva, pues cuando toca las olivas, y como lo que tocaba recoger en cada época del año, como los temporeros de hoy, así, ni más ni menos. Y Jesús se fijó en esto y vio también a los jornaleros, que vivían al día y con precariedad, esperando y ansiando que alguien los contratara por un denario al día. Sabía todo esto Jesús, por su vida en el campo, por el trabajo. Y se fijó en esto y vio las injusticias. Y Jesús también contempló en un pueblo como Nazaret, que tendría unos 100, 150, 200 habitantes. ¿Sabéis lo que es eso? 30 familias. Se conocían todos
y la mitad debían estar emparentados. Pues ¿qué pasa? Que cuando se conocen todos, pues todo el mundo se sabe los dramas de la familia de al lado. Rencillas entre vecinos, peleas familiares, discusiones por herencias. Esto también se refleja en las parábolas de Jesús. Todo esto lo vio Jesús en su infancia, en su vida oculta. ¡Cuánta sabiduría!, ¿verdad? Pues 30 años de su vida los pasó así Jesús, en este ambiente sencillo, quizás yendo una vez al año a Jerusalén por la Pascua, pero el resto de su vida ahí, en un ambiente pueblerino total. Y los sábados tocaba ir a la sinagoga. El sábado, en la cultura judía, empezaba el viernes por la tarde. La víspera siempre era el inicio del día siguiente, o sea, el día no empezaba a las 12 de la noche ni a las 9 de la mañana, el día empezaba a media tarde. Entonces, la víspera del sábado, el viernes por la tarde, todo el mundo, stop, paraba, dejaba de trabajar, ya no se podía ir a labrar ni trabajar al campo, ya no se podía sacar a los ganados al monte, no se podía trabajar en artesanía, si tenías que caminar, ir a algún sitio, los pasos contaditos, lo justo. Las mujeres que cocinaban, todo lo cocinaban antes, para el sábado no tener que cocinar, y cocinaban mucho porque el sábado se comía extra. Se cocinaban verduras, se hacían panes, las pocas familias que podían comer algo de carne, pues cocinaban carne o asaban carne ese día. Viernes por la tarde se paraba, se descansaba y el sábado era fiesta. A encontrarse las familias, a comer, a charlar, a descansar, pero eso sí, había un compromiso ineludible que era ir a la sinagoga. Nosotros hoy decimos que el domingo vamos a misa, pues los judíos el sábado, inexcusable, hay que ir a la sinagoga. ¿Quiénes iban a la sinagoga? Obligatorio, todos los hombres de 12 años en adelante. Opcional, las mujeres, no estaban obligadas, pero podían ir. Se ponían en un lugar aparte y podían ir. No iban todas, las que podían, las que no tenían mucho trabajo, las que querían. Las niñas, nada de nada, pobrecitas, las niñas eran las más marginadas. Iban con sus madres o estaban en casa o jugando o fuera esperando. Y bueno, pues en la sinagoga, ¿qué se hacía? Se hacía algo parecido a lo que se hace en nuestras misas de hoy, en la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. En la sinagoga, imaginaros cómo era. Era un edificio más o menos grande para que cupiera pues, al menos todos los hombres del pueblo. Si se podía y había economía, se construía en piedra. Era un edificio más resistente que las casas, que eran casi todas de barro, de adobe, de caña. Era un edificio donde había una sala muy grande, había en medio un podio, a veces, un atril para el lector que leía las escrituras, había bancos alrededor de las paredes, esterillas en el suelo, para sentarse en el suelo, y había una pequeña recámara, una habitacioncita detrás al fondo, donde había unas estanterías para poner los rollos de las escrituras. Olvidaros de los libros. En aquella época los libros eran rollos de papiro o de pergamino que se enrollaban con unas cañas por los dos lados y se guardaban en dos rollos. Para abrir se iban desenrollando y entonces para avanzar se iba desenrollando de un lado y enrollando del otro. Y así se avanzaba en el libro. ¿Recordáis el año pasado que os expliqué que los profetas estaban agrupados en mayores y menores? Porque los profetas mayores, su libro ocupaba un rollo entero, como Isaías. Isaías es un rollo solo para Isaías. En cambio, los profetas menores están todos metidos en un solo rollo donde están todas sus profecías escritas. Bueno, pues en la sinagoga había esa pequeña habitación con las estanterías para guardar los rollos. ¿Y qué había en esos rollos? Las Sagradas Escrituras, que eran la Biblia hebrea. En tiempos de Jesús, la Biblia hebrea tenía 3 partes. Los profetas, los salmos, que incluía también pues, proverbios y otros escritos, y la Torá, los 5 primeros libros de la ley, lo más importante. ¿Qué se hacía el sábado? Bueno, pues el sábado en la sinagoga había un jefe de la sinagoga, que solía ser un hombre destacado del pueblo, no era necesariamente un sacerdote, a veces podía ser un levita. Los levitas eran como auxiliares de los sacerdotes, eran una casta sacerdotal, pero no eran tan importantes ni tenían el prestigio de los sacerdotes de Jerusalén, porque recordad que en Israel había un solo templo, el de Israel, y el único culto era el de Jerusalén. En las sinagogas había jefes locales de la sinagoga,
escribas, doctores de la ley, gente más experta en las escrituras y algún levita. Bueno, pues el jefe de la sinagoga, él mismo podía elegir unas lecturas y leerlas, o podía invitar a alguno de los hombres presentes a que leyera. Elegía una lectura, la leía en voz alta, delante de todos. La Biblia estaba escrita en hebreo. En época de Jesús nadie hablaba hebreo, se hablaba arameo. Hacía siglos que ya no se hablaba hebreo. El hebreo era la lengua culta, era como hoy el latín. Entonces, claro, se necesitaba un traductor que tradujera la escritura. A veces era el mismo que leía, a veces era otro. Y después se hacía un comentario. Pues como hoy se hace, que se hacen unas lecturas y luego el mosén, el sacerdote, hace la homilía, el sermón. Pues eso es lo que se hacía en la sinagoga. Y cuando se hacía el comentario de la escritura, pues a veces podía haber personas que hicieran preguntas o que comentaran en el público, y de esta manera se cumplía con la ley del Señor. ¿Por qué era tan importante leer las escrituras? La Torá, recordad que para un judío la Torá es su patria espiritual. Leer la Torá es un acto de amor y de devoción hacia Dios, es hacer presente a Dios entre el pueblo. Cuando no estás en el templo y no estás delante del Santo de los Santos, pues la presencia de Dios está en la Escritura. Por eso era tan sagrada la Escritura para los hebreos, para los israelitas. En tiempos de Jesús, los judíos. Bueno, pues Jesús, como todos los niños, cuando ya tuvo 5 o 6 añitos, cada sábado, de la mano de su padre José, con sus primos, amigos, vecinitos, a la sinagoga. ¿Y qué hacían los niños en la sinagoga? Pues normalmente había un escriba o alguien que sabía un poco que les enseñaba. Enseñaba a los niños, se los llevaba aparte o a otra habitación o a un lado o afuera de la sinagoga, y hacía una especie de mezcla entre catequesis, escuela, porque los niños aprendían a leer y a escribir con las escrituras. No sabemos exactamente si aprendían a escribir o si solo aprendían a escribir los más espabilados, los más listos, los que los maestros decían, mira, este niño vale la pena enseñarle a escribir. A leer, por lo menos, se supone que casi todos aprendían, porque debían poder leer la escritura. Era un deber sagrado. Entonces, esta catequesis era clase de lectura y escritura, pero al mismo tiempo aprendían las Sagradas Escrituras, por tanto, escuela catequesis. Y Jesús, pues cada semana, fue a la sinagoga, y así es como aprendió a leer. Por los evangelios sabemos que Jesús sabía leer, porque fue a varias sinagogas, desplegó los rollos, leyó y comentó. Si Jesús estaba lleno de gracia y de sabiduría, podemos imaginar que era un niño muy inteligente y muy espabilado. Y es posible que también aprendiera a escribir, porque en el Evangelio de Juan, ¿recordáis el episodio de la mujer adúltera? Cuando todos acusan a la mujer, le dicen a Jesús, bueno, ¿y tú qué dices? Y Jesús está sentado y como escribiendo con el dedo en el suelo. Pues si está escribiendo es que sabía escribir. Posiblemente aprendió a escribir. El hebreo no es tan difícil, es una lengua que tiene un alfabeto. Son 22 letras. Las lenguas alfabéticas todo el mundo las puede aprender con un poquito de esfuerzo. No son esas lenguas jeroglíficas que tienes que aprender miles de signos. No, el hebreo pues era relativamente fácil. Pues esta era la vida de Jesús entre la casa, el campo, el trabajo y la sinagoga. ¿Qué aprendió Jesús en esos 30 años de vida? Aprendió a convivir en su familia. Ya hemos visto también que posiblemente Jesús tenía hermanos mayores, hijos de otro matrimonio de José. Así que aprendió a convivir con familias, con hermanos, con primos, con otros. Aprendió a darse cuenta de lo importante que es, pues eso, ceder, escuchar, no pelearse, reconciliarse, y lo difícil a veces que es la convivencia, y lo diferentes que somos las personas. Jesús aprendió lo que es el trabajo manual. Nuestro Dios no se encarnó en un sabio filósofo, en un príncipe o en un guerrero que vivían de las letras o de las armas. No, se encarnó en un obrero. Si hoy viviera Jesús y se hubiera encarnado hoy, diríamos, se encarnó en un paleta de la construcción. Eligió un trabajo manual, un trabajo humilde, un trabajo de la gente del pueblo. ¿Para qué? Para aprender cómo vivían y cómo se esforzaban y lo que les costaba ganarse el pan
a la inmensa mayoría de las personas de su tiempo. O sea, Dios, cuando se hizo un humano, quiso pasar por todo lo que pasaba la mayoría de la gente, no quiso ser un privilegiado, no perteneció a ninguna casta de las élites, en absoluto. En un pueblo, un trabajo artesanal, un trabajo manual, y Jesús aprendió, por supuesto, la fe de su pueblo. Jesús aprendió a rezar, a amar a Dios, a conocer a Dios a través de la Escritura, a través de la oración. ¿Quién enseñaría a rezar a Jesús? Seguramente sus padres. ¿Quién os enseñó a rezar a vosotros? ¿Lo recordáis? Pues seguramente José le enseñaría a Jesús unas oraciones y quizás María otras, porque María también sabía oraciones y salmos. ¿Por qué María pudo cantar el Magnificat? Porque tenía en el corazón muchos salmos y oraciones de las escrituras hebreas. Pero es que además Jesús debió ver a sus padres rezando. Y esto es muy importante. ¿Por qué Jesús es un hombre de oración? Que sus discípulos lo ven retirarse, ir a rezar. Pues Jesús más de un día debió sorprender a su madre en casa sola, arrodillada, rezando. O debió ver a su padre y debió observar con qué devoción rezaba José cada día. Los judíos devotos empezaban el día rezando, con esta oración, el Shema Israel, escucha Israel, el Señor es tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Cada día empiezas diciendo esto. ¿Cómo no se te va a quedar grabado? Y más si eres un niño, que estás tocado por Dios, que eres el Hijo de Dios. Claro, Jesús, día a día, año a año, desde la infancia, su corazón se fue enamorando de ese Padre del cielo. Por eso cuando llegó a los 12 años y fue a Jerusalén, dijo, esta es mi casa. Este es el Padre del cielo, este es mi Padre de verdad. Jesús aprendió a convivir, aprendió a trabajar, aprendió a rezar, aprendió a amar a Dios y aprendió a amar a sus semejantes. ¿Y de quién aprendió Jesús ese amor tan grande? ¿De quién aprenden los niños a querer? De los padres. ¿Cómo debían ser José y María? Sabemos tan poco de ellos, pero sabiendo cómo era Jesús, podemos imaginarnos cómo eran. ¿Cómo era José? Un padre absolutamente abnegado y dedicado a trabajar por proteger y cuidar a su familia. Lo vimos en San Mateo, se va a Egipto, emigra a Egipto para proteger a su hijo. Allá donde sea José se esfuerza y trabaja para que su familia esté bien, lo tenga todo, no le falte nada. Esa abnegación, ese trabajo hecho con amor. José como artesano, un artesano es un artista no puede ser un chapucero. José trabajaba con amor, con cuidado, con mimo. Jesús aprendió de José el trabajo con amor, aprendió de sus padres el amor, el quererse. ¿Cómo era María? ¿Cómo debía ser María? María en familia. Pues María fue la madre de su hijo y la madre de sus hijos mayores del matrimonio de José. Pues María, fijaros qué hizo María cuando el ángel le dijo que su prima Isabel estaba embarazada, que fue corriendo un viaje de 5 días a la montaña para ver a su prima. María era una mujer ágil, diligente. ¿Diligente para qué? Para ir a ayudar a los demás, para estar con los demás, para acompañar a los demás. María debía ser una mujer súper solidaria, una mujer buena, que la gente confiaba en ella, la mujer del carpintero. ¿Cuántas personas del pueblo debían ir a casa de María a confiarle sus penas, sus preocupaciones? Ay, María, ¿y qué hago? Dame consejo. Y ella escuchando. María era una maestra en la escucha. ¿Cuántas personas debió escuchar María? Y Jesús esto lo veía. ¿A cuánta gente escuchaba a su madre? ¿Cuántas cosas podemos aprender de esta infancia, de esta vida oculta de Jesús, del mismo Jesús, de María y de José? Esa bondad, esa solidaridad, esa diligencia de María, esa capacidad de reflexión de María que guardaba las cosas en su corazón. Podemos imaginarnos que María no era una cotilla. No, María era una mujer que se guardaba las cosas y las meditaba y las rezaba. Era una mujer sabia que pensaba. José, el trabajo con amor. Y de Jesús, ¿qué podemos aprender? Ese niño que aprende a amar a Dios tanto que con 12 años
Ya empieza a tener clara cuál va a ser su misión, aunque tarde más de 20 en marchar de su casa. Y pasen muchos años en Nazaret con sus padres, con su familia, en su pueblecito. Jesús tenía muy clara su vocación ya con 12 años. Tenía muy claro cuál era su lugar. Bueno, pues estamos ya preparándonos para la vida adulta de Jesús. Entre tanto, muere José, no sabemos cuándo, posiblemente cuando Jesús tenía 15, 18, 20 años. Jesús hereda el taller de su padre, quizás sus hermanos mayores ya tenían tierras o propiedades, otros trabajos. El caso es que es Jesús quien hereda el taller. En alguna parte de los evangelios se dice que Jesús es el carpintero, ya no solo el hijo del carpintero, sino el carpintero. Y hasta los 30 y pico de años Jesús permanecerá trabajando como carpintero con su madre, con sus vecinos en su pueblo. Vida oculta, vida discreta. Qué importante es para Dios esa vida oculta. La vida de todos nosotros. Dios valora nuestras vidas sencillas. No tenemos que hacer nada para parecernos a Jesús, más que lo que nos toca, el deber de cada día, la oración de cada día, el trabajo de cada día, la convivencia de cada día, y en todo lo que hagamos ponerle eso, amor, ofrecérselo a Dios, ofrecer esas tareas cotidianas de cada día como una ofrenda. El judío devoto concebía toda su vida como una liturgia, como un acto de acción de gracias, de alabanza a Dios. Vivir así no cuesta ser santo. Claro que cuesta aprender cada día toda la vida, pero es que no tenemos que hacer nada extra, nada especial. ¿Qué hizo María, la santa de las santas? No hizo nada especial, nada que no esté en manos de cualquiera de nosotros. María fue una ama de casa, de pueblo. Está en nuestras manos parecernos a ellos. Está en nuestras manos. Qué importante es la cotidianidad, encontrar a Dios, como decía Santa Teresa, entre pucheros, entre masa de harina, entre garlopas y cinceles de carpintería, en un taller, en el campo, en todas partes. Qué importante encontrar a Jesús en esas tareas, en ese ambiente normal de cada día y estar con Él, pensar que nos acompaña en esa vida discreta y oculta. Tenemos un poquito de tiempo. Os invito a que me hagáis preguntas. Si os queda alguna pregunta en el tintero, sí. El término de vida oculta, ¿eso viene en la Biblia? No. ¿Se refleja en la Biblia o es un término? No, es un término posterior que le han dado los teólogos y los santos. Cuando hablan, por ejemplo, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, le da mucha importancia a la vida oculta de Jesús, pero es posterior. En la Biblia, creo que en los evangelios no se dice vida oculta en ningún momento. Porque claro, oculto puede parecer que se ha escondido. Oculto en el sentido de que no llama la atención y no sabemos nada de esos 30 años. Es que no sabemos nada. No. Y una vez escuché unos ejercicios espirituales de un jesuita que hablaba de esto, de la vida oculta, muy bonito, y decía, ¿y qué? ¿Pero qué caramba hizo Jesús perdiendo 30 años en Nazaret? No los perdió, no perdió ni un segundo. Nuestras vidas discretas, lo que decía, hacer cosas que parecen poco importantes, si las hacemos con amor, son importantes para Dios. Más preguntas. ¿Tenéis preguntas sobre los evangelios de la infancia, la Navidad? Sí. Yo no sé si lo olvidé, pero no tengo claro el Torá. Nosotros, ¿cómo lo conocemos hoy en día? ¿En qué parte de la Biblia está o no está dentro? Sí, la Torá. Claro, tú no viniste al curso del año pasado. Vale, te explico. La Biblia es una colección de libros, ¿de acuerdo? Son muchos libros. La primera Biblia fue la Biblia hebrea. Los reunieron estos libros los israelitas, los hebreos. Entonces, para ellos tenía 3 partes. La Torá es una parte de la Biblia, que son los 5 primeros libros. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O Pentateuco, nosotros también llamamos Pentateuco de 5. Esa es la Torá. Esos 5 primeros libros de la Biblia, para los judíos son la ley. La ley es la enseñanza, la palabra de Dios. La ley es lo que expresa ese pacto tan especial del pueblo de Israel con Dios, con su Dios. La segunda parte de la Biblia son los profetas. Los libros de los profetas
Para la Biblia hebrea son los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los demás, pero para los judíos los profetas también son jueces, Josué, Samuel y Reyes. Esos libros que para nosotros los cristianos son históricos, para los judíos son parte de los profetas. Y después en la Biblia hebrea hay otra tercera parte que son los escritos varios. Y ahí están los salmos, los proverbios, Job, libros poéticos, historias, la historia de Esther, el libro de Daniel, que para nosotros es profeta, para los judíos es un libro apocalíptico, esa parte está entre... Entonces, los cristianos, ¿qué hacemos? Recogemos la Biblia hebrea y le añadimos el Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas de otros apóstoles, de Santiago, de Pedro, de Juan y de Judas, y el Apocalipsis. Entonces, para los cristianos, la Biblia es Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, más algunos libros que no están en la Biblia hebrea, 7 libros más, y el Nuevo Testamento, que son 27 libros. En total, para nosotros la Biblia entera son 73 libros. 46 del Antiguo, 27 del Nuevo. Para los judíos la Biblia solo son los libros del Antiguo Testamento y no todos los de la Biblia cristiana, porque la Biblia hebrea estaba escrita en hebreo, pero cuando los judíos se dispersaron por el mundo, había muchas comunidades judías en lugares donde no se hablaba hebreo y se hizo una traducción de la Biblia hebrea al griego, en Alejandría, en Egipto, esto os lo expliqué hace tiempo. Entonces esta Biblia, que se le llama la Biblia de los 70, que es la Biblia hebrea traducida al griego, incorpora 7 libros más que los cristianos también recogemos del Antiguo Testamento. Así, por curiosidad, son los libros de Judith, de Tobit, los Macabeos, la Sabiduría y el Eclesiástico, o el Sirácida. ¿Recordáis el Sirácida? Pues estos 7 libros no están en la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque no los consideran canónicos para ellos. Sus originales a veces no están escritos en hebreo, sino en griego. Son libros tardíos del siglo II, III. Ahora, los judíos los valoran estos libros, son importantes para ellos, pero no están en su Biblia. Entonces, la Torá es una parte de la Biblia, la fundamental. Para un judío devoto, lo primero era la Torá. La Torá es la base, la alianza con Dios. Los profetas son comentario de la Torá adaptado a situaciones históricas, sobre todo momentos de crisis. Los profetas interpretan la Torá y la transmiten al pueblo para que el pueblo refuerce su alianza con Dios. Y los escritos varios, pues son oraciones como los salmos, son los proverbios, son libros de sabiduría como el Eclesiastés, como Job, ¿vale? ¿Queda más o menos respondido? He sido muy larga la respuesta, pero bueno, para hacernos una visión panorámica de la Biblia. ¿Alguna pregunta más? Jenny. El momento del parto. Pues eso no se dice. No se dice nada porque los evangelios son muy discretos y en la literatura antigua no se explicaban los detalles. Podemos pensar que nació pues como todos los niños del mundo. A ver, si Dios se encarna y se hace plenamente humano, desde el momento en que está concebido en el vientre de María, nace como un niño, vive como un niño, crece como un adulto y muere como un ser humano. O sea, Jesús murió de verdad, murió. No como dicen algunos, que no murió en realidad, no, murió a todas. Si murió, nació también. No se nos explica. Es un momento discreto también, un momento oculto, pero podemos imaginar que Dios no le hace ascos a la vida humana en absoluto. El cuerpo, la vida material, la vida humana es importante para Dios. Él la ha creado. ¿Alguna pregunta más sobre quizás estas fiestas, la Navidad, las tradiciones? Algunas personas, o una de las cosas que se discute a veces mucho por Navidades, es si realmente Jesús nació el 25 de diciembre. ¿De verdad nació el 25 de diciembre? Entonces hay muchas líneas y muchas filosofías y muchas explicaciones. Hay quienes dicen que no,
que se celebra el 25 de diciembre porque es el solsticio de invierno, era una fiesta pagana, se cristianizó y desde la antigüedad se celebra el 25. Pero también es verdad que la fiesta pagana del sol, que se dice tanto, esa fiesta se instituyó en el siglo III después de Cristo. Así que los cristianos llevaban casi 300 años celebrando la Navidad. ¿Qué pasa aquí? También es verdad que la Iglesia oriental, las iglesias orientales celebran la Navidad el 6 de enero. ¿Lo sabíais? El día de la Epifanía. Todas las iglesias rusas, búlgaras, eslovacas, los ortodoxos, celebran la Navidad el 6 de enero y el día del bautismo de Cristo, la Epifanía. Se llevan una semana más. ¿Qué pasa con la fecha de nacimiento de Cristo? Bueno, algunos biblistas e historiadores dicen, mirad, si los padres de Jesús fueron a un censo, lo más probable es que los censos no se hicieran en invierno, sino en primavera. Jesús debió nacer en primavera y no importa la fecha. Eso no es importante para nuestra fe. ¿Qué más da? La tradición es el 25 de diciembre y punto. Ahora os voy a explicar una investigación muy curiosa de una biblista francesa que se puso a estudiar varias cosas. Se puso a estudiar los calendarios de los jubileos judíos, que se remontan a siglos, incluso antes de Cristo. Y se puso a estudiar a fondo las tradiciones sacerdotales de Jerusalén, con las diferentes familias de sacerdotes. ¿Y qué descubrió esta señora? ¿Recordáis que Zacarías, el padre de Juan Bautista, tiene su visión en el templo y su mujer se queda embarazada, Isabel, de Juan Bautista? Zacarías era de la familia de Abías. Bueno, pues esta señora estudia las tradiciones judías y descubre que los sacerdotes de la familia de Abías servían en el templo a final de septiembre. Pongamos que Juan Bautista fue concebido el 25 de septiembre. Contad 6 meses. Al 6º mes el ángel fue a ver a María. 25 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Nos vamos al 25 de marzo. Si el ángel Gabriel se aparece a María el 25 de marzo, representa que Jesús es concebido un 25 de marzo. Sigamos adelante. 9 meses después del 25 de septiembre. ¿Qué nos da? 24-25 de junio. San Juan. El nacimiento de Juan Bautista. Qué curioso, ¿verdad? Y ahora contad 9 meses desde el 25 de marzo. 25 de diciembre. ¿Casualidad? ¿O puede ser que realmente Jesús naciera el 25 de diciembre? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que era invierno y los censos en invierno, bueno, invierno en Tierra Santa es como aquí, frío, 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 pues tampoco hace tanto frío. Y nos dice el Evangelio que metieron al niño en un pesebre abrigadito, pues porque debía hacer frío, al raso, ¿verdad? Puede ser que naciera un 25 de diciembre. Hay posibilidades de que sí. Luego hay otra cosa, la tradición. La tradición cristiana celebra la Navidad desde muy, muy antiguo, el 25 de diciembre. Ya os dije que las tradiciones siempre hay que cogerlas con pinzas, pero cuando el río suena, aguas lleva. Si una tradición muy antigua ubica un acontecimiento en una fecha y en un lugar, algo de verdad hay. Así que, gente, es bastante posible que hagamos muy bien de celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Y no porque sea una fiesta pagana, cristianizada, no. Los romanos paganizaron una fiesta cristiana para imponer el culto al sol y combatir la religión cristiana en su momento. Fue un emperador, el emperador Aureliano, que dijo, vamos a quitar a los cristianos tanta fiesta y vamos a poner la fiesta del sol naciente, que coincide más o menos con el solsticio de invierno, cuando los días empiezan a crecer otra vez. En cuanto al año de nacimiento de Jesús, pues ya os expliqué que Jesús tuvo que nacer antes del año 0, porque Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Y si Jesús nació 3 o 4 años antes para huir a Egipto y volver al cabo de unos años, pues Jesús tuvo que nacer en los años 6-7 antes de Cristo. Pero además hay otra coincidencia, y aquí entran los astrónomos en juego. Ya sabéis que la astronomía es una ciencia exacta, y cuando tú estudias las estrellas puedes predecir y saber cuándo ocurren ciertos fenómenos. Bueno, pues se sabe ahora
que entre los años 6 y 7 a.C. hubo una conjunción de planetas. El planeta Júpiter y el planeta Saturno, que son los planetas más grandes, que se ven más brillantes en el cielo se unen y el efecto óptico es una estrella enorme, brillante, resplandeciente. Pues esto ocurrió entre los años 6 y 7 a.C. y ocurrió varias veces durante el año. Ocurrió en primavera, ocurrió en otoño y ocurrió en diciembre. ¿Casualidad o no casualidad? ¿Y por qué Dios no iba a decir, bueno, pues ya que mi hijo va a nacer, voy a elegir un año que brille una estrella bien grande y que se vea en el cielo el día que nazca mi hijo? ¿Por qué no? Quizás los magos la vieron en septiembre, se pusieron en camino y en diciembre llegaron a Belén, donde se encontraron al niño y a la estrella. No sabemos con certeza si fue así o no, pero tenemos muchos indicios que nos indican que hacemos muy bien de celebrar la Navidad el 25 de diciembre, solo que fue unos 6-7 años antes. Y en esto no pasa nada. ¿Quién se equivocó de fecha? Pues esto fue un papa que encargó a un monje que contara los años para saber calcular cuándo nació Cristo. Y este papa, ¿qué referencias tenía en la época de Cristo? Las referencias que tenía eran las del Imperio Romano. En la antigüedad los años se contaban por los reyes. Los reinados de tal rey, de tal año a tal año, pues se contaban por los reyes y los emperadores. Entonces, la referencia que tenían era la creación, la fundación de Roma. Entonces, este monje calculó que Jesús había nacido en el año 754 de la fundación de Roma. ¿Por qué eligió esta fecha? Porque hizo sus cálculos, pero parece ser, y aquí no lo sé seguro, pero que el 754 es un número que en numerología tiene un sentido simbólico especial. Y le encajó este año. Se equivocó por 6 o 7 años, pero bueno, hoy ya lo sabemos. Lo que sí podemos saber con bastante certeza es cuándo murió Jesús, también por las fechas de los calendarios judíos y por cuándo caen las Pascuas, que esto os lo expliqué el año pasado. O sea, podemos decir que Jesús nació el 25 de diciembre del año 6-7 a.C. y murió seguramente el 7 de abril del año 30. Así que tenemos datos muy exactos, históricos, de la vida de Jesús. Y bueno, pues esto es interesante. 6-7 antes de Cristo, murió en el 30, no murió de 33 años. No, tenía más de 33 años, efectivamente. ¿33? Bueno, porque el 33 es otro número que tiene una simbología y un significado. Era un poco mayor, no llegaba a los 40, en el Evangelio se dice, hay un pasaje evangélico que los judíos están discutiendo con Jesús y le dicen, tú todavía no tienes 40 años y ya dices que no sé qué. No llegaba a los 40, pero tenía 30 y tantos, sí. Era una edad que ya era un hombre adulto. Bueno, gente, pues la semana que viene ya empezamos con la vida de Jesús adulto. Veremos, pero antes vamos a hablar de Juan Bautista, personaje muy interesante. Y os voy a contar alguna cosa que seguro que no sabéis. Gracias por vuestra asistencia y bueno, pues que paséis una buena semana. Gracias a vosotros.